Dios le bendiga y Dios le guarde de forma poderosa y especial. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite seguir esta serie de mensajes que están siendo de mucha bendición. Aquí pues seguimos con otra parte, amén, de la serie que estamos hablando con la temática de la predicación para lograr con la ayuda del Señor poder ser predicadores eficaces. Así que gracias a todos los que han compartido, los que han comentado en los videos anteriores. Para la gloria del Señor, estamos bien agradecidos. Estuvimos grabando el video acerca de cómo preparar un sermón, errores comunes que cometemos a la hora de predicar, ¿verdad? Estuvimos grabando el video acerca de el carácter más allá del púlpito. Y hoy, en este nuevo video, pues vamos a estar hablando, ¿verdad?, acerca de lo que es la unción y la preparación. Cómo mantener el equilibrio entre lo que es la unción, la preparación, y vamos a ir desarrollando varios puntos para que no caigamos en los extremos, en el extremo de solamente querer prepararnos intelectualmente, pero no buscamos espiritualmente al Señor, y se vuelve un mensaje sí de mucho tecnicismo, pero nada que impacte la vida de la gente con la unción del Espíritu Santo. Pero también hay personas que se van al extremo del emocionalismo, que todo es una supuesta unción, no hay nada de base bíblica, nada de enseñanza. Y pues vamos a estar hablando para también, ¿verdad?, poder tener ese balance, entre la preparación y el balance entre lo que es la unción del Espíritu Santo. Podemos definir lo que es la unción, porque hay cosas que se le llama unción que no es unción, y desde esa manera poder tener claro este concepto. Es interesante. Entonces vamos a estar hablando de eso. Y como dije, todo esto nos va a ayudar a que nosotros en el ministerio no nos vayamos a los extremos. ¿Por qué? Porque muchos solamente dependen en cierto sentido de lo que es la preparación intelectual, lo técnico, y otros solamente dependen de la emoción del momento. Son espontáneos en el momento, pero no van con una preparación que les ayude a entregar un mensaje, ¿verdad?, prudentemente, y que los oyentes puedan ser edificados. Entonces, por eso es que vamos hoy a hablar de esto, para que entendamos que la preparación y la unción no se contradicen, sino que se complementan. La unción y la preparación son complementos para entregar un mensaje glorioso para la gloria del Señor. Bien, es por eso que vamos a ir a la Biblia, y este texto lo estuvimos tocando en uno de los videos anteriores, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, cuando el apóstol Pablo nos dice, o el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Y ahí la palabra que quiero usar es procurar con diligencia. Y lo quiero repetir, aunque lo hablé en un video anterior. Nosotros tenemos que ser responsables. Yo creo que nosotros, como gente llamada por el Señor, tenemos que ser responsables. De hecho, el Señor, cuando llamó a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, el Señor invirtió tiempo para poder formar a aquellos que iba a enviar. ¿Sabes? No los llamó a Mateo y mañana te envié y vete a predicar. No, él estuvo invirtiendo tiempo en ellos, derramándose en ellos. Los dirigió a una enseñanza y un discipulado intensivo, y podemos ver que los discípulos fueron preparados. Si usted lee Mateo capítulo 5, desde que Jesús comienza el Sermón del Monte, le está enseñando principios del reino a los discípulos, le está enseñando la preparación interior, le está enseñando de la justicia, del reino de Dios, le está enseñando del amor al prójimo, le está enseñando del amor a Dios sobre todas las cosas, no tener afán, no ir tras los placeres del mundo antes que ir tras Dios. Todo eso Jesús se lo enseñó antes de predicar. O sea, ahí vemos la preparación. Pero también nos vemos cómo la Biblia, Jesús mismo le dice que no desciendan de Jerusalén hasta que sean llenos, investidos del poder del Espíritu Santo.
Vemos la preparación que tuvieron a los pies de Jesús, pero también vemos la investidura que el Espíritu Santo le da a los discípulos para que cuando prediquen lo hagan con poder, lo hagan con denuedo. Efesios capítulo 6, versículo 19, el apóstol Pablo ora para que se le conceda el denuedo a la hora de predicar. El apóstol Pablo dice: oren por mí para que a la hora de yo predicar se me sea concedido el denuedo. Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, para que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces es importante escuchar el ruido afuera, estamos en vivo. Entonces, para que con denuedo yo hable de él como debo de hacerlo. Y es bien importante que nosotros podamos pedirle a Dios ese balance. Tuvo la preparación. De hecho, el apóstol Pablo tuvo una preparación excelente. Académicamente, en la mejor universidad, a los pies de Gamaliel, se preparó. Era un hombre intelectual, un hombre sabio, un hombre lleno de mucha literatura, pero pidió la oración para tener denuedo. Un hombre lleno del Espíritu Santo que entendió que necesitaba la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, tenemos unos discípulos que Dios los mandó al aposento alto, y Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces necesitaban la investidura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no predicar simplemente tecnicismo, sino que necesitaban ser envueltos. ¿Y para qué el Espíritu Santo viene? El Espíritu Santo y lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo es esa capacidad, ese empoderamiento que te da el Espíritu para poder cumplir la misión que Él te da. ¿Sabes? Los apóstoles tuvieron que ser investidos del Espíritu. ¿Para qué? Para tener ese poder, esa unción, autoridad de nuevo del Espíritu para poder cumplir, ¿verdad? Su asignación. Era imposible que sin poder del Espíritu Santo pudieran cumplir la asignación que tenían por delante. Y tantos riesgos que iban a tener, necesitaban investidura. Y es por eso que una persona necesita la investidura del Espíritu Santo. El pastor R.T. Kendall habla de un divorcio silencioso que en este siglo ha habido. Un divorcio silencioso lo llama él. Y él explica, ¿verdad? Y quiero usar esto como un ejemplo sin la intención de que nadie se ofenda. Solamente el ejemplo que él usa. Él dice: cuando una pareja se separa, que tiene hijos, muchos de esos hijos a veces deciden irse con el papá, o se van con el papá, o a veces se quedan con la mamá. Y a veces está eso, que a veces cuando hay un divorcio, unos se quedan con el papá, otros se quedan con la mamá. Y él usa esta analogía para enseñar que en la iglesia ha habido un divorcio silencioso. Unos se han ido para el lado del Espíritu y otros se han ido para el lado de la palabra. Tenemos personas que aunque tienen palabra, pero no tienen del Espíritu. Y otros que aunque tienen mucho del Espíritu, no tienen nada de la palabra. O sea, él llamó esto un divorcio silencioso. Pero ¿qué nos enseña eso? Tengo el libro por aquí. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que nosotros necesitamos, ¿verdad? Esto en vivo. Este es el libro. Ahí se lo dejo, anuncio no pagado, porque hay personas que me piden, mira los libros, esto, y aprovecho. Este es el libro Fuego Santo. En este libro es donde él habla acerca de ese divorcio. Una mirada equilibrada y bíblica a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es parte de lo que voy a hablar. Este libro, ahí lo tiene, él tira un screenshot. En Amazon lo busca, anuncio no pagado. Libro muy, muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se crea ese divorcio, uno para el lado de la palabra, otro para el lado, y entonces hay como un desequilibrio. Hay gente que solamente lo que creen es emoción, pero no hay nada del Espíritu. Y hay otras personas que lo único que es tecnicismo y no hay nada del Espíritu. ¿Por qué? Porque solamente se preparan técnicamente y son muy técnicos y son, tú sabes, yo creo en ese balance, sin irse a los dos extremos. Y de esa manera seremos eficaces, ¿verdad que sí? Entonces, para eso es importante entender que la unción es indispensable en la vida de todo predicador, pero la preparación también es una responsabilidad. La unción y la preparación nunca van a discrepar.
se complementan, porque cuando un predicador busca la unción, pero también busca la preparación, entendemos esto que los apóstoles nos enseñan. Estaban ungidos y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y predicó lleno. Dice que lleno del Espíritu Santo, y lo vamos a ver, míralo aquí, para que veamos esto. El Espíritu Santo llenó a Pedro y a los apóstoles, pero en este caso a Pedro. Y aquí nosotros vamos a poder ver en Hechos capítulo 2 la venida del Espíritu Santo, y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrio. Y por ahí Pedro comienza a dar todo ese discurso lleno del Espíritu Santo, y mira cuál fue el resultado, el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos un Pedro ungido, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautizó, pero eso lo llevó a predicar un mensaje fenomenal que trajo muchas almas. 3,000 almas se convirtieron de un cantazo. ¿Por qué? Porque Pedro predicó de Cristo, y ahí estamos hablando. Él citó la palabra, porque él citó a Joel 2:28 en adelante. Citó la palabra, habló de Cristo. Él predicó, pero predicó con unción. ¿Y cuál fue el resultado? Muchos se compungieron de corazón y se convirtieron. 3,000. Y su otro sermón, 5,000. Ganó 8,000 almas en cuestión de nada. ¿Por qué? Y cada día se añadían, porque tenían poder. Entonces, por eso es que tenemos que entender: Dios unge el vaso. Dios lo unge, Dios unge el vaso. O sea, Dios nos unge a nosotros, pero nosotros tenemos que ser responsables en prepararnos. Dios me ungió, tengo unción, y eso era una visión que yo tenía, porque ciertamente, y lo digo verdad, Dios sabe con mucha humildad, cuando yo comencé a predicar, yo creía que solamente no necesitaba de la unción, y pasaba muchas horas orando, muchas horas y muchos días ayunando, pensando que eso es lo único que necesitaba. Pero ¿qué sucede? Que como no tenía una preparación teológica, no tenía una preparación bíblica, no profundizaba tanto en la palabra, llega el momento en que me quedaba sin nada que decir en el altar. Si yo tenía la unción, yo estoy consciente de que yo tenía unción y el Señor me usaba en milagros, y ¿verdad? Y obviamente no es que me usaba y ya se paró. El Señor sigue haciendo su obra en este tiempo, pero ahora yo siento que soy más eficaz. ¿Por qué? Porque aunque está la unción, Dios sigue sanando, sigue ministrando, sigue haciendo la obra, seguimos sintiendo el poder, seguimos envueltos en la llama, como decimos, pero también hay una preparación. También podemos, y estamos grabando estos videos. ¿Por qué? Porque la preparación que Dios me ha dado bajo la unción. Ustedes saben que en los videos si siento el Señor, siento el Señor. Y uno de los videos siempre sentimos la presencia de Dios mientras estamos grabando. No es que lo hacemos simplemente. Obviamente la dinámica es diferente, ¿verdad? Porque no puedo estar aquí haciendo show y cosas, pero si sentimos la presencia del Señor, no podemos hacer más nada. Y muchas personas han testificado, se siente la presencia del Señor, y eso es la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, yo pensaba que solamente necesitaba, ¿qué? La unción, el fuego, el hablar duro, el brincar, y eso era todo. No, y aunque es parte, porque el Espíritu hace una obra en la vida de las personas, el Espíritu va sanando, el Espíritu va tocando, va haciendo una obra de edificación, pero también se necesita una palabra. Se necesita, ¿verdad?, preparación. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, y usa bien, ¿sabes? Que sepamos usar bien la palabra verdad. O sea, que está diciendo Pablo que trace bien un buen mensaje. Y el hecho de que yo esté trazando la Biblia no es que no haya unción. Porque siempre digo este ejemplo que Dios me ministró muy fuerte. Vamos a hacer... Porque hay personas que dirán: no, ahora es que eso apaga el fuego, y el mucho estudio apaga el fuego. No hay un solo texto bíblico que diga eso. No hay uno. Si usted me lo busca, pues yo dejo entonces de predicar la palabra. ¿Verdad que sí? No hay un solo texto que diga que la preparación apaga el fuego. Ahora, si usted se prepara simplemente académicamente, leer muchos libros y solamente para tener sabiduría, inteligencia y querer saber más que todo el mundo, pero no busca al Señor de rodillas, porque siempre lo he dicho, hay mensajes que se buscan de rodillas, que no lo buscas en un libro, que no lo buscas en una biblioteca, ¿entiendes?
Pero también necesitamos la preparación, trasfondo cultural, necesitamos el lenguaje original, necesitamos buscar otras personas que Dios capacitó como maestros para que nos iluminen y nos ayuden a entender textos difíciles de entender que Dios le ha dado la sabiduría y la capacidad a personas. ¿Para qué? Para que nos lleven una comprensión y podamos entender. Entonces todo es un complemento. Necesitamos diccionarios bíblicos para comprender palabras, necesitamos buscar referencias y todo. O sea, todo tiene que ser un balance. Entonces, el Espíritu Santo no sustituye el estudio. Entonces, no. Tampoco el estudio puede sustituir la búsqueda y la relación con el Espíritu Santo. Quiero que entienda esto desde el principio, el balance que el predicador tiene que tener. O sea, hay personas que dirán, no, yo no creo en eso, yo nada más me debo dirigir por el Espíritu. Pero sí, pero el Espíritu Santo te va a dirigir a la palabra, porque Él fue que le inspiró. La Biblia dice que los santos hombres no hablaron inspirados, hablaron de su propia voluntad, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, tú no puedes decir a mí que el Espíritu Santo te está dirigiendo a Biblia cerrada. Oiga eso. Ningún predicador me puede decir a mí que el Espíritu lo está dirigiendo a Biblia cerrada. Porque vamos a poner este ejemplo. Yo cerré la Biblia. No voy a predicar ni un texto bíblico, como tratan de decir muchos. Yo cerré la Biblia, no voy a predicar ningún verso bíblico, hablando que se va a mover Dios. Se va a mover Dios. Hablando que hay poder del Espíritu Santo. Porque si yo cerré la Biblia, ahí tiene su Biblia. Los que están del lado de la unción solamente. Ahí tú tienes tu Biblia. Ahí está. La cerramos. ¿Qué yo voy a decir para que el Espíritu de Dios obre? ¿Qué yo voy a decir para que la gente cambie? Dime, diciendo que, míralo, se metió allí, mira un león allá, los leones no cambian aquí. Y la Biblia no. Entonces, no sustenta eso de que, mire, y en los cultos de hoy, en tanta unción, que lo único que se mueven son animales. Y un león, y hay una serpiente, cuidado, que hay una serpiente allá, que hay un león allá. Y eso. Que hay demonios por allí, que hay un ángel por acá. Y yo creo que la Biblia habla de demonios, habla de ángeles. Pero señores, ¿y cuándo que vamos a citar la Biblia? Dice. ¿Ve? ¿Entiendes? ¿Entiendes esa idea? O sea, diciendo que se va a mover el Espíritu. No, y hay personas, no, que no necesitamos mucha Biblia, porque hoy hay mucha Biblia. Tenga cuidado, porque usted está menospreciando la palabra del Señor. Quizás consciente o inconscientemente usted está diciendo que entonces no hay que predicar la Biblia. Aquí lo que hay que predicar es la Biblia, pero hay que predicarla con poder, con denuedo. ¿Ve? Entonces, ese denuedo no se halla en libros. Ese denuedo no se halla horas en la biblioteca y frente a la computadora buscando información. No, es rodilla. O sea, lo que yo quiero que usted entienda es que necesitamos un balance. Nunca vamos a ser predicadores. Desde mi parte, no voy a ser un predicador la Biblia cerrada, pero tampoco voy a ser un predicador que tenga contristado al Espíritu Santo. Yo creo en el balance. Y mi mensaje va a estar basado en la Biblia, pero con el poder del Espíritu Santo. Pero tampoco podemos llamarle poder del Espíritu Santo a los revoluciones que mucha gente quiere formar. Y tampoco podemos pretender que un mensaje bíblico es un mensaje lleno de intelecto. Lleno de intelecto de hombre, porque Pablo lo enseñó. Cuando yo no voy a hablar palabras persuasivas de humana sabiduría. No quiero predicar palabras persuasivas de humana sabiduría, sino cuando yo fui usted a predicar fue con demostración de poder y del Espíritu. Es decir, algo yo quise saber entre ustedes, ¿qué era? A Cristo y a Cristo crucificado. O sea, predicaba. Y cuando Pablo debatía con los judíos y enseñaba, ¿verdad? Ante los gnósticos y personas griegas sabias y gente con mucho intelecto, las personas pensaban que él estaba predicando unos nuevos dioses. ¿Y qué dioses son estos que tú estás? Pero él enseñó y estuvo a la altura con la capacitación y el intelecto, pero también con la unción del Espíritu Santo. Por eso cuando Pablo va a Éfeso, que encuentra a aquellos discípulos que, aunque son intelectuales porque fueron preparados por Apolos, un hombre, dice la Biblia, poderoso en palabra, pero no conocían al Espíritu Santo. O sea, Apolo era preparado. Apolo era un hombre, dice, poderoso en palabra y muy sabio. Era un come libro. Pero no conocía el poder del Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. Pablo le pregunta a aquellos discípulos, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros ni hemos oído que hay Espíritu Santo. ¿Entiendes? O
Entonces, en el canal ahí tenemos un video, la comunión con el Espíritu Santo. Ahí se lo recomiendo. Que ahí fue que predicamos de eso. Entonces, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo una iglesia puede subsistir y puede vivir sin el Espíritu Santo? Sin el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo un predicador va a predicar sin el poder del Espíritu Santo? Hay cosas que no son cambiadas con nuestro tanta sabiduría, intelecto y palabras profundas. Se necesita unción del Espíritu Santo. ¿Ves? Hay guerras espirituales que tienen que ser en el Espíritu. Y quizá hay gente que han dejado eso de guerra espiritual y eso de la batalla, no. Esto es serio. Y hay que meterse en el espíritu y hay que pelear batallas espirituales porque el diablo tiene lugares oprimidos y los demonios y hay que tirarse de rodillas, que no hay que hablarle 4 palabras del diccionario, hay que meterse de rodillas, interceder, orar. Y meternos de rodillas por campaña y en ayuno y en oración clamar. Que no citándole 4 cosas del hebreo. No es así, mijo. Ni mija. Hay que meterse con Dios de verdad y llorar en el piso para que Dios rompa cadenas y llorar de rodillas para que Dios libera a los presos, para que Dios dé apertura, aleluya, para que caigan los planes del diablo. Pero también hay cosas que van a cambiar predicando la Biblia, y si no se halla ese balance, vamos a estar distorsionando las palabras y los mensajes. ¿Me entienden, señoras y señores? Yo espero que este mensaje pueda ser bien comprendido, porque no podemos desbalancearnos, tenemos que hallar el punto medio. ¿Ve? ¿Por qué? Porque mire, la preparación te va a hacer claro, pero la unción te va a hacer efectivo. Se necesito que esa preparación me lleve a entregar un mensaje claro y la unción hará ese mensaje efectivo, porque cuando yo entiendo yo entrego un mensaje claro, bien predicado, bien trazado, como dice Pablo, que usa bien la palabra verdad, pero lleno del fuego del Espíritu Santo, hermano. Lleno del poder del Espíritu Santo. Y quizás muchas personas malinterpreten, la unción no está en el volumen de la voz. Eso hay que entenderlo. Porque hay personas que creen, y hay que tener cuidado esto, y se lo quiero dar como un consejo. Si usted lo puede aplicar o no. Tenemos que tener cuidado. Porque hoy los predicadores les llaman unción a la música a 100 y pico, que ni se escucha ni se entiende el mensaje. Si usted como predicador tiene que tener mucho cuidado de no tratar de decir o dar a entender que mientras más alto esté la música a la hora de tu predicar, eso es unción. Porque hay predicadores que lo que los ha salvado en la prédica son buenos músicos. Si no tuvieran buenos músicos, no sé qué se harían. O sea, hay que tener cuidado, porque hoy en día todo el mundo quiere predicar con la música a 100. Todo el mundo quiere predicar con música y los platillos a 100 y la guitarra a 100 y eso le llaman unción. O sea, hay que tener cuidado porque la palabra debe de ser escuchada. La palabra tiene que ser clara y yo no puedo tener cosas que puedan quizás quitarle la claridad al mensaje, y tenemos que ser claros en eso. Ya eso tú lo recibes si quieres, pero yo creo que un predicador tiene que tener cuidado a la hora de que los músicos tienen que controlarse y escuchar la palabra, y se está predicando, la música hay que controlarla. ¿Por qué? Porque la unción, no podemos decir que la unción está en la música, en lo alto o lo bajo de la música, ni en lo alto o lo bajo de la voz. Eso no es unción. O sea, hay que tener cuidado con eso de nosotros no interpretar como que la música es lo que provoca la unción, porque estamos diciendo que la palabra no tiene el poder, que la palabra no tiene la unción, que la palabra y el espíritu no tienen el poder, sino que es la música. Entonces tenemos que tener cuidado en todas esas cosas. La preparación te ayuda a hablar, ¿verdad?, con claridad, pero la unción lleva esa palabra efectiva directo al corazón de las personas. Amén. Entonces es importante que entendamos eso, porque un mensaje sin preparación termina y se vuelve la improvisación. Entonces, cuando las personas no tienen preparación, empiezan a improvisar desde el altar, y empezaron con una base bíblica y terminaron con su testimonio del 1940 para allá abajo. Y comenzaron a hablar de su testimonio. ¿Por qué? Porque están improvisando en el altar, porque no tienen preparación. Ellos no tienen una preparación, ¿ves? Pero cuando tampoco hay unción y sí hay mucha preparación, ese mensaje nada más se vuelve información, y la información no cambia a nadie, porque hoy estamos en la era de la información. O sea, yo lo que quiero que usted entienda es que hay que hacer un balance, que hallemos el balance. Predicar sin estudiar la Biblia puede producir emociones, pero predicar sin la unción no produce raíces. ¿Se entiende ese balance? Porque este video no lo quiero hacer tan largo, solamente quiero que entienda lo que la Biblia dice: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10,
versículo 27, a causa de la unción es que se pudre el yugo. Pero predicando la palabra, ¿ok? Ese balance nunca vas a ver. De hecho, el Espíritu Santo inspiró la palabra. Lo habla primero de Pedro. Pedro habla que ninguno de los hombres hablaron porque ellos querían, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces necesitamos entender eso, iglesia. Hermano, predicador, no confunda la unción con emoción. No la confunda. Y voy a hablar de un video de distinguir nuestra propia emoción de la voz del Espíritu Santo. O de la voz de Dios de nuestra emoción. Porque hoy en día hay mucha emoción en los altares. ¿Y qué es eso de que se metió Dios y mitad de gente no cambia? Se metió Dios. Porque cuando Dios se mete, yo creo que tiene que haber cambio, tiene que haber transformación y tiene que haber liberación, pero la gente sigue pecando, la gente sigue amando el mundo, la gente sigue, después de ahí se van a cometer los mismos pecados de noche y a cometer los mismos pecados en el secreto. O sea, ¿qué unción fue esa que no transformó? Que sí hubieron expresiones externas, pero no hubo cambio interno. O sea, eso no le podemos llamar unción a los cambios externos. A la manifestación externa. Y yo conozco personas que salen de un culto sudado y yo no estoy diciendo que no, porque yo danzo en el espíritu y la gente quizás intelectualmente no, que eso no es de Dios, que la gente se caiga para atrás. Yo he recibido esas experiencias y danzo en el espíritu y hablo en lengua. Pero no, tampoco es que yo me voy a desenfrenar aquí para que usted vea que yo hablo lengua y tirar lenguas mecánicas y aprendidas. No, tiene que ser un expulso del Espíritu Santo. Porque eso es emocionalismo, hablar, lengua. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de estar limitando las cosas del Espíritu. Porque si usted no está hablando lengua en el Espíritu, usted puede estar cayendo en una imitación del Espíritu. Y usted está diciendo que el Espíritu Santo no es poderoso, que usted tiene que estar limitando y haciendo y siento y veo cuando usted no siente nada. Tiene que tener cuidado con ese emocionalismo. Porque a veces por tratar de decir que somos los más ungidos y la más unción que tenemos, tratamos de hacer un montón de cosas y de tácticas y de unos meneos ahí medio raros que lo único que hacen es confundir. Porque cuando el Espíritu Santo está, hay cambio, hay transformación. El Espíritu Santo no es un juego, ni es un elemento, ni un viento, no. Es serio esto, el poder del Espíritu Santo es real. Y cambia y transforma y libera y rompe cadenas y planes del diablo y los brujos se convierten y Dios tiene el poder de hacer obras. Él lo hace, pero no hay que ser emocionalista. ¿Ves? Pero tampoco hay que tratar todo de explicarlo con el diccionario, porque hay cosas que la Biblia dice, el apóstol Pablo lo dice, que los naturales no van a entender las cosas que son del Espíritu. No van a entender. Y hay cosas que el Espíritu va a hacer que no se van a poder explicar ni ¿cómo se llama? Con la inteligencia artificial, ni la inteligencia artificial lo va a explicar. Que eso es otra cosa, que hay que cuidarse de eso. Que lo vamos a hablar de todo eso. No podemos utilizar todas las herramientas que están disponibles, hay que tener cuidado. Ese es otro balance que vamos a hablar, ¿verdad? Porque hay personas que solamente copian mensajes y sacan mensajes de lugares que no se sabe de dónde lo sacaron y que Dios se lo dio. Hay que tener cuidado con eso. Pero esa preparación se necesita. De hecho, Jesús, si nosotros vemos Lucas capítulo 2, versículo 46, la Biblia dice que a Jesús lo oían y se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Y nosotros vemos que a los 12 años ya estaba dialogando con los doctores de la ley en el templo. O sea, Jesús estaba bien capacitado, pero también tenía la unción que cuando hablaba los demonios salían. Y la gente le escuchaba y decían, ¿quién es este que enseña como quien tiene autoridad y no como los escriben los fariseos? O sea, la enseñanza de Jesús era ungida y predicando y hablando la palabra los demonios salían. Y había sanidad por la palabra. Y había gente levantada. ¿Por qué? Porque había palabra y unción, autoridad. O sea, hallemos y estemos pendientes de ese balance para que no caigamos en esos descréditos. Y voy a terminar con este verso. La preparación, hermano, es una manera de usted honrar a Dios por el llamado que le dio. Y la unción glorifica a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando usted se lee Eclesiastés capítulo 12, versículo 10 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Pero también nos dice que nos falte ungüento sobre nuestras cabezas. O sea, el aceite, la unción. ¿Ves? Entonces,
palabras agradables, correctas, palabras de verdad, pero ungidos por el Espíritu Santo. Entonces es bien importante que la preparación es una manera en que yo honro el llamado que Dios me dio. Como Dios me llamó, yo me voy a preparar y voy a estar bien preparado. ¿Para qué? Como dice Pedro, para presentar defensa de todo lo que demanda razón alguna de nuestra esperanza. Pablo dice estar siempre preparado. Pedro dice estar siempre preparado para presentar defensa de todo lo que demande razón alguna de nuestra esperanza. Pero también tenemos que tener la unción que nos lleva a ir más allá de lo que los ojos pueden ver. Que cadenas se rompan mientras predicamos. Que ese mensaje ungido de la palabra pueda provocar cambios internos, quizás no visibles, pero que los jóvenes que están en batallas espirituales sean libres a través de esa predicación ungida. Que ya no se vayan a la casa a pecar y se vayan al cuarto a tener las mismas batallas de depresión, de ansiedad, de pecados sexuales, y la gente y solamente nos conformemos con que sigan ahí viendo, recibiendo información, pero nada de cambio. Ellos tienen batalla, pero nosotros somos técnicos, que es una cosa de palabras psicológicas. No, hay que darle poder del Espíritu Santo. Hay que darle fuego, que se quemen esas cadenas y esas diabluras que los atan. Pero también hay que darle un mensaje para que tengan el fundamento de enfrentar todas esas cosas que están pasando. O sea, yo lo que quiero de parte del Señor, y sé que el Señor nos va a bendecir con esto si logramos entenderlo, es que hagamos ese balance entre la unción y la preparación. No me voy para como le hablé, el divorcio silencioso, unos para el lado de la palabra, otros para el lado del Espíritu. No, tenemos que hallar ese balance. ¿Para qué? Para que seamos predicadores eficaces. Yo deseo que hayas podido comprender este mensaje y que podamos pedirle a Dios la ayuda para hallar ese balance de parte de Dios. Amén. Gracias por estar ahí. No olvide comentar, no olvide darle like y compartir este video con alguien y suscribirse si no lo ha hecho para que no se pierda los siguientes videos, ¿verdad? Le pido mucho la oración, siga orando por nosotros para que podamos seguir adelante. Ya pronto estaremos moviéndonos de este lugar y deseamos y pedimos su oración para que sea Dios guiándonos, ¿verdad? Y estableciéndonos en un nuevo lugar donde podamos seguir grabando. Amén. Así que, por favor, ore mucho por nosotros para que Dios nos ayude en esta transición en la que estamos y nos ubique, ¿verdad?, en un nuevo lugar donde podamos seguir trayendo contenido que edifica. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y no olvides que Cristo viene pronto. Dios te bendiga.